Buenos días. Hola a todo el mundo. Buenos días. Bueno, pues hoy vamos fundamentalmente a hablar de la reflexología en relación con las manchas, como os prometí, y vamos a ver un poco cuál es pues un poco el objetivo. El objetivo de este pequeño curso que vamos a hacer es reconocer esos puntos reflejos de la cara y aplicarlos a diferentes escenarios. ¿De acuerdo? Bien. Fijaros que aquí hay un mapa reflexológico. Os diré que en cuanto a la reflexología, que realmente hay una disparidad de conceptos muy grandes. El Die-Cham es un masaje, es una técnica también que se utiliza con unas prácticas reflexológicas y tiene unas formas de localizar los puntos. Como que todo está ahí un poco en el aire. Yo os hablo desde donde conozco y desde siempre que lo conozco, y este plano se me ha ajustado muchísimo más, por eso es el que os presento, bastante más, aunque yo le he tenido que añadir alguna, como es el estómago en otros sitios que también he visto que representa, y vesícula biliar. Bueno, como lo tenemos más o menos, eh, el mapa que nosotros tenemos que reconocer más o menos es este que os enseño y que os muestro. Entonces, un poco conocer lo que es la reflexología, la reflexoterapia, pues hablar porque lo conozcáis mejor, que es quien no lo haya manejado, que es una técnica refleja que está basada en una acción neuroquímica, ¿vale? Entonces, de alguna manera, se produce al estimular un área perimetral o un punto que tiene repercusión general o parcial en todo el organismo. Vamos a ver, nuestros órganos también se reflejan en varios sitios, por reflexología, en varios sitios del organismo. Bien pueden ser en los pies, que lo conocemos más, la reflexología podal, bien pueden ser en las manos, como estamos viendo ahora en el rostro, el mapa que configura el rostro, la espalda, lo que es el raquis, el ojo, la oreja, la lengua, son espacios que reúnen estos sitios, estos puntos reflexológicos. Es absolutamente cierto que el tema neuronal, los nervios, esa red nerviosa que recorre nuestro cuerpo, incluso pues llega hasta la piel, como bien sabéis, pues es muy importante. Esas células nerviosas de la piel, que son las que permiten percibir pues, la temperatura, la sensibilidad, en cada centímetro de nuestra piel se concentran miles de terminaciones nerviosas, ¿vale? A través de esas terminaciones nerviosas de la piel, pues en la cara, concretamente, que es donde vamos a mostrarnos el escenario que vamos a abordar, es posible estimular todo el organismo, funcionalmente hablando, que funcione de una manera más correcta. Entonces, vamos a estudiar la relación, como os dije, de las manchas según la reflexología. Hago un inciso. Este inciso es deciros, comentaros, que esto no está recogido en ningún tratado. Es un tema absolutamente personal, mío, de conocimiento, de 40 años de experiencia de trabajar con la piel, de trabajar con varias técnicas, las reflexológicas entre tantas, también trabajar muchísimo con el tema hormonal y conocer los puntos hormonales, cómo se relacionan directamente con esos vórtices energéticos que son los chakras, y hacer un mix entre la medicina natural
o tradicional y los conocimientos de medicina tal cual, alopática, la que conocemos. Hay una gran similitud en todo lo que se dice, aunque os creáis todo lo contrario, hay una gran similitud. Entonces, esos puntos hormonales, ese sistema hormonal, que es en realidad el que va manejando prácticamente, son los cuidadores del tránsito de todos los sistemas y de la interacción entre ellos, pues tienen gran, una gran repercusión y también la similitud enorme en lo que conocemos como vórtices energéticos o chakras y sus meridianos y sus divisiones pertinentes. Dicho esto, pues vamos a estudiar cómo entendí yo la relación de las manchas según la reflexología. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Es una incidencia externa, la luz, la que está reflejándose en un punto, o está incidiendo, perdón, en un punto reflejo, ¿vale? Y que produce una estimulación que va a desarrollar una manifestación en forma de alteración del color de la piel, ¿vale? Cuando por acción o bien directa o bien indirecta estimulamos un punto relacionado con una glándula hormonal, pues se pone en marcha un mecanismo que es más lento, pero es totalmente más eficaz, en el que una hormona específica viaja a través de la sangre y llega al órgano que le corresponde y produce una reacción en cadena que será la respuesta reflexológica que conocemos. Vamos a ver cómo se produce una mancha en la piel. Imaginaros, cuando exponemos nuestra cara al sol o a la luz o a la luz azul, exponemos todo el rostro. No exponemos un trocito, ni quitamos, ni ponemos todo el rostro. Entonces, ¿por qué se producen esas manchas? ¿Son caprichosas las manchas y aparecen en el sitio más insospechado? Para nada. Resulta ser que, como hemos dicho, en la piel se concentran estos puntos que son reflexológicos de diferentes órganos de nuestra economía corporal, ¿vale? Bien, entonces, ocurre que el melanocito es un encargado de dar aviso, es una alerta. ¿Por qué? Porque resulta que la piel es una comunicadora nata y nos está contando qué es lo que pasa en el interior, porque eso, si no, no lo podríamos saber. Y una forma de explicarnos que algo no funciona correctamente es manifestar, pues, en forma de mancha, de eczema, de alteración varia, de granitos, de cambio de color, de inflamación. Eso es lo que hace la piel, contarnos que hay algo que no funciona bien. Y para eso tiene encargadas diferentes estructuras en nuestro organismo que van a cuidar, van a ser los vigilantes, van a cuidar. Bien, el melanocito lo hace muy bien. Entonces, la zona en la que está implicada esa, llamemos, alteración interna, perimetralmente, solo perimetralmente, su mecanismo de aviso está mucho más activo que el resto, mucho más activo. Entonces, a la misma luz que perciban, esa zona concreta está más estimulada, está diciendo, cuidado, cuidado, que yo tengo que defender mi territorio y se estimula por sí misma y nos da una respuesta de mancha. Bien, tenemos esto como yo lo tengo, repito, que no aparece en ningún tratado, no lo vais a ver en ningún sitio, nadie os va a explicar esto, yo lo tengo comprobado
pues por diferentes, por la observación, por mi curiosidad, por la asociación y de conceptos. Y entonces ahí he visto realmente que si había un problema en los órganos, en la zona genital, pues la veía aquí inmediatamente. Si yo veía un problema de riñones, es esas personas que parece que tienen ahí un relieve enorme. Si veía manchas o veía alteración importante en el intestino delgado, pues era una mancha grandísima. Esta zona, generalmente, y además esas manchas se producen, si son en este intestino delgado, es evidente que se producen por una mala asimilación de los alimentos, porque luego hay que saber también qué función tiene ese órgano para tener una clara visión de lo que está pasando. Entonces, eso era importante. Si se produce en el estómago, si se produce en el hígado, en fin, si veis, en zonas muy dispares, pulmones. He visto siempre las personas que tienen alteración en los pulmones, esas chapetas rojas, casi siempre ahí permanentes, las personas con tema de corazón, los labios violáceos, en esta zona concretamente, labios violáceos también en esta zona, en fin, tenemos varios puntos que siempre yo he estado mirando y los he asociado rápidamente cuando ellos me han dicho, pues padezco esto, y he dicho, he mirado el mapa suyo de su cara y he dicho, efectivamente, sin decir nada. Repito, siempre estas cosas son para que nos ayuden a nosotros, a nuestro trabajo, pero no podemos estar explicándole a una persona que tiene una alteración en el hígado. No, no nos vale eso. No vale eso, ¿por qué? Porque la persona la asustas, esa persona se va a ir al médico, va a decir, mi esteticista es que me ha dicho que tengo una alteración en el hígado, va a decir, muy lista tu esteticista, desde luego, sin hacer ningún examen, sin hacer ninguna compra. Y tiene razón ese profesional, porque él no conoce este tipo de técnicas y esa persona no sabe enfocar lo que tú le estás diciendo. Que sirva para ti, que no sirva para darte un poco de pisto a costa de los conocimientos. No, porque si no son muy bien explicados, pueden producir el efecto contrario en la mayor parte de las veces. Os lo digo, en la mayor parte de las veces. Entonces, pues eso, cuando hay una persona con un problema de intestino grueso, esta zona se pronuncia muchísimo más. En fin, esto vamos viéndolo en cada uno de las alteraciones que vamos comprobando. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces estamos tratando, pues, por ejemplo, una descamación que suele ocurrir en esta zona normalmente, que sube hasta arriba del pelo, y la estamos tratando y la verdad que nos responde. Pero fijaros, es mucho más fácil ver que preguntarle, ¿y qué tal tienes las digestiones? ¿Son buenas? ¿Son malas? Uf, pues son fatales, son pesadísimas, no tolero la lactosa, no tolero no sé qué. La gente lo está contando la piel, ¿lo veis? Entonces estás trabajando un poco al unísono con todo el organismo, de forma holística, de forma integral, que es nuestro objetivo principal y nuestro cometido. Y vamos a ayudar también. ¿Por qué? Porque le puedes decir, pues hombre, mira a ver si con, pues eso, el tema del intestino delgado tomando alguna infusión, alguna cosita, te ayudas más. Bueno, pero tú no has dicho que tiene una afección en el intestino delgado. Estás viendo que eso ocurre. Hay una zona que no está reflejada en ningún sitio, yo lo he visto por todos los lados, que es la vesícula biliar. La vesícula biliar es aquí. En ningún tratado, yo sí que os lo he puesto, vesícula biliar. Lo pone normalmente por una zona que tan siquiera se ve. Y no. Hay muchas personas que siempre tienen esta zona enrojecida.
lo vamos viendo como cuando las que hacéis extracciones, vas viendo que esa zona está como con muchas venitas muy dilatadas. Es una zona complicada hasta de tratar, ¿no? Que no es porque estén constipadas y se estén con el pañuelito limpiando. No, es que esa zona está especialmente sensible. Bien, esta zona corresponde a vesícula biliar. Hay gente que no tiene la vesícula, que también por esa misma razón no segrega pues esa bilis para emulsionar en el proceso digestivo y les cuesta muchísimo más y también lo cuenta la piel. Vale. Bueno, pues esas zonas son las que vamos a ver alteradas con más facilidad en cuanto a las manchas, que nos vamos a detener en las manchas, que lo nuestro son las manchas y conocer más sobre las manchas. Pues esas manchas se producen porque hay una sensibilidad perimetral en las zonas que reflexológicamente corresponden con un órgano que tal vez no esté trabajando al mismo rendimiento que debiera. ¿Vale? Entonces, un rayo produce una secreción extraordinaria de melanina, un rayo solar, ¿no? Una hiperpigmentación. Y entonces la zona donde aparece la mancha, lógicamente, está más sensibilizada, como hemos dicho, que el resto. Esos son los puntos reflejos. En los que los factores de alarma, en este caso son los melanocitos, aparecen más estimulados que el resto. Y ahí podemos observar cómo se desarrolla una mancha, cosa que lo atribuyen a algo idiopático, que se llama, que no se conoce muy bien la forma en que se genera una mancha. Para mí se genera así, de esta manera que os estoy hablando, por sensibilización y por reflexología. O sea, ahí es donde no falla el problema, ¿vale? Si lo extrapolamos todo al mapa reflexológico facial, como estamos estudiando, pues comprobamos que esas manchas ocupan zonas que ya son reconocidas por nosotros. ¿Lo ves? Que pueden estar sufriendo pues, alteraciones, como hemos dicho, de diferente intensidad, por lo cual puede ser una leve trastorno, un desequilibrio puntual, algo como es en un embarazo. En un embarazo se produce un cloasma, esas manchas cloasmáticas, sobre todo en esta zona. ¿Y por qué se producen en esta zona? Repito, esta es mi teoría, por favor, esta es mi teoría. ¿Por qué se producen en esta zona? Pues porque el bebé está ocupando la mayor parte del espacio y oprimiendo toda la zona del aparato digestivo, desde incluso del respiratorio, porque afecta también a la capacidad. Vamos, que el bebé afecta a todo. Eso está como mucho más presionado, está en un estado que no es el normal. Bien, pues por eso se produce puntualmente, que se llaman manchas funcionales. Se producen en ese momento y cuando has terminado el proceso de gestación y ya te quedas libres, esto vuelve a su ser. Normalmente vuelve a su ser, ya la mancha desaparece. Lo veis, ¿no? Pues de la misma manera, si tratamos internamente también un poco o localizamos un poco ese punto que nos está contando que está alterado, puede ayudar muchísimo también en la no aparición de esas manchitas. Vale, el origen, como hemos visto con un embarazo, también puede obedecer a desarreglos hormonales, a una mala alimentación, o sea, al estilo de vida, muchísimo. Exposición al sol, a los aparatos electromagnéticos, no nos damos cuenta. Yo la primera, os lo confieso, trato muchísimo cuando salgo a la calle y todo, y me pongo mi factor de protección a tope, incluso refuerzo en las zonas donde tengo pequeñas manchas, que tengo 63 años y ya por edad
no funciona la piel igual y doy y me dan más, tengo más manchas que el resto de las personas. Ya no funciona la piel, los melanocitos están envejecidos y ya no funcionan con la misma celeridad. Bueno, pues me pongo delante del ordenador y se me olvida. A mí, la primera, o sea que, bueno, en casa del herrero ya lo sabemos todas, seguramente, cuchara de palo, cuchillo de palo. A mí se me olvida y yo digo, madre mía, cuando digo, si es que esa es la fuente principal que me está manchando, porque resulta que salgo a la calle y salgo como un espantajo, que me pongo a tope de protección. Entonces, no es más que esta fuente, y además es que es la que más uso y es la que más estoy. Os lo digo para que también lo tengáis en cuenta, que hay muchas personas que no contabilizan el dispositivo y no se protegen ante la luz azul y tienen las mismas consecuencias. Vale. Bueno, pues seguimos. Entonces, hay determinados factores, como digo, que pueden ser previstos, pero otros son absolutamente ineludibles. Medicamentos que tomemos también alteran ciertos órganos, ¿vale? El problema hormonal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los tratamientos más conocidos agresivos que hemos hablado más de una vez son la aplicación de exfoliantes químicos, los ácidos potentes, y la laserterapia también, la luz que incide en la piel. El primero, los ácidos, pues elimina capas epidérmicas, entonces lo hace hasta el grado que puede estar eliminando capas que no sean capa córnea ni hiperkeratosis, sino ya que entren dentro de lo que es la epidermis. Y en la epidermis sabéis que hay una cantidad importantísimas de células valiosas como las del Langerhans, que están ahí en la epidermis, que son los receptores de patógenos, de diferentes cepas, de diferentes microbios, de diferentes microorganismos en general. Puede estar dañando los melanocitos pues muy profundamente, los queratinocitos los destruye, los destroza. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado y tener una pericia brutal para hacer un ácido, una exfoliación con ácidos y no perjudicar epidermis, que es la protección de la piel. Por eso yo estoy en contra, porque los conozco muy bien, porque los he trabajado muchísimos años. Ácidos puros, no tamponados, ácidos puros, y puedo hablar de los estragos que hacen en epidermis. Todo esto, el bagaje que tú tienes profesional también te ayuda a hacer un reconocimiento así por encima y a decir, bueno, por favor, mira esto, o sea, ya no, porque he visto cómo por querer quitar una mancha, que es el mensajero, que es la oscuridad de una zona concreta, me cargo la epidermis de toda una piel prácticamente, de todo un rostro, y me cargo su sistema en general. Y no he hecho nada para conducir correctamente al melanocito y que deje de manchar. Es más, le dejo mucho más expuesto, porque el pobre, al tener menos capacidad o sea, menos protección en su tejido, estar más expuesto, todavía se va a poner más nervioso y va a excitarse y a provocar mayor cantidad de melanina, ¿vale? Y en mayor área. La luz, la laserterapia es más puntual, sí que es cierto, es más puntual porque, bueno, va a una zona concreta, la quema, destruye la mancha por la propia luz, produce una quemadura para que eso se regenere en todo. El daño lo hace, pero lo hace mucho más localizado. Y sigue sin conducir en absoluto la conducta del melanocito. O sea, esto tenedlo en cuenta, que es muy importante, quizá lo más importante de todo, que hacemos técnicas estéticas, pero no técnicas de conducta y de regeneración y de ayuda para esa persona en absoluto. Bueno,
Entonces, bueno, deciros que hay pigmentaciones también que son difíciles de blanquear, melasmas solares muy antiguos, son manchas muy antiguas, muy difíciles ya de poder trabajar sobre ellas. Y hay otras incluso que bajan a dermis, ¿eh? Y cuando ya sucede eso, pues también entramos en un conflicto, como todas las que son naturales, de antojos, que se llaman, etcétera, etcétera, esas manchas suelen ser muy profundas, casi, vamos, en muchas interviniendo ya dermis, con lo cual, bueno, no es un problema puntual del melanocito que se haya vuelto loco, sino ya venimos casi de serie con ese problema, con esa mancha, ¿vale? Entonces, bueno, un poco volviendo a la reflexología, vamos a citar el punto de análisis anatómico, el cual se reactiva a recibir los estímulos, como la luz, enviándolos al cerebro para su procesamiento e interpretación y que de ahí se derive una respuesta. Por ejemplo, lo que hemos dicho, percibimos rayos solares y inmediatamente segregamos melanina. O sea, es una respuesta inmediata, acción-reacción. Siempre también tendremos en cuenta los principios básicos, el principio de la homogeneidad, que es el vínculo entre las partes alteradas y sus funciones con esas manifestaciones en el rostro. El principio de simetría es la parte derecha del cuerpo, pues se encuentra representada en la parte derecha del rostro, la parte izquierda del cuerpo en la parte izquierda del rostro. Ese es el principio de simetría. El principio de interconexión, que todo está interconectado, como hemos visto, en el caso pues, del cuerpo humano, a través de todo el sistema circulatorio, del sistema nervioso, de esos meridianos energéticos, de la reflexoterapia, que también es la que hoy nos ocupa importante, y que hay un efecto espejo. Os pongo el espejo corporal, ya os he puesto el facial, en el que todo lo que somos se refleja pues, en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, como parte de nosotros mismos. Es una relación muy sutil entre el órgano y su correspondencia en ese órgano. Bien, entonces, ya sabéis que todas estas partes especiales, como pies, manos, rostros, son como un espejo del cuerpo y cada parte del mismo se refleja en esos puntos concretos. Pues yo creo que dicho todo esto y como hoy el problema básicamente lo estamos centrando en manchas, pues os he puesto una serie de manchas que reconozcamos, como por ejemplo el léntigo senil. Se llama léntigo senilactínico por sobreexposición a la luz ultravioleta y afecta pues, a la cara, al cuello, al escote, a los brazos, a personas en general de piel blanca y que son incluso pues, ya mayores de los 60 aproximadamente. Como sabéis, la piel tiene muchísima memoria, la piel perdona, pero no olvida, os lo he dicho muchísimas veces, y entonces puede surgir estas manchas pueden surgir cuando ha pasado mucho tiempo, no tienen que ser cuando tome el sol desmedidamente. También sabéis que ahora hay muchísimos más medios, pero las personas, por ejemplo, de mi edad, nos tostábamos al sol a los 15 años, yo me ponía boca arriba a que me diera todo el sol del mundo y nos quemábamos y nos pelábamos y no prestábamos atención y nos metíamos 1.000 millones de veces a las piscinas, salíamos, entrábamos a los ríos, a los mares y pues nuestra piel tiene ese recuerdo y hoy las personas de esa edad pues casi todas tienen este problema, aunque hayan puesto posteriormente un poco de cuidado en su piel, pero ahí hay una sensibilidad especial que, y si sobre todo cuando es una piel blanca, como es mi caso, por ejemplo, ¿no? Pues ahí esos léntigos no nos perdonan.
Bien, tenemos el melasma, que le conocemos muy bien. El melasma, cloasma o paño, es primero es cloasma, si persiste se vuelve melasma. Son manchas muy irregulares, como veis, y pueden surgir a partir de los 20 años. Se relacionan, como os he dicho antes, con el embarazo o el consumo de anticonceptivos, que también está ahí dando un poquito de alteración a nuestra zona, ¿no? Se vinculan también con una alteración hormonal. Son lesiones absolutamente benignas, solamente alteran a la estética de la piel, ¿vale? Bien, vamos a ver, el siguiente es el vitíligo, que lo conocemos bien, que son manchas blancas por la pérdida de melanocitos. Es un problema de inmunodeficiencia que afecta tanto a la piel como al cabello e incluso a las mucosas. Entonces, este problema se presenta cuando las células inmunitarias se destruyen entre sí. Los melanocitos, o sea, estas células inmunitarias destruyen a los melanocitos pues, por estos trastornos inmunitarios, básicamente. Atacan al tejido y a estructuras que están bien, pero no las reconocen y a los melanocitos no reconocen estas células inmunitarias y las atacan como si fueran enemigos, ¿vale? Siempre se dijo antiguamente que los melanocitos, que nacemos con una cantidad de melanocitos determinada, todo el mundo, blancos y negros, además iguales. Luego van cambiando las pieles, la pigmentación de la piel por otras circunstancias, por la epigenética, por las circunstancias de vivir en países que son con muchísimo calor, o sea, muchísimo sol, una exposición al sol muchísimo más fuerte. Como siempre os digo, no es lo mismo el Cuerno de África que Noruega. O sea, no tienen nada que ver y por tanto los habitantes de esas ciudades por siglos y por años pues mantienen una coloración diferente de su piel, naciendo con los mismos melanocitos todos, como bien os digo, ¿vale? Entonces, bueno, el vitíligo, antes decían que eran, los melanocitos decían que eran como las neuronas, que cuando se destruían ya no había manera de regenerarlas. No dicen lo mismo ahora. O sea, y hablan de recuperación de la piel con vitíligo. Yo no lo he visto. Si alguien lo ha visto, que me diga. Yo no lo he visto. He podido ver que podamos frenar esa tendencia, reforzando la piel, conociéndola, pero lo que ya está blanco, yo no he visto que se haya vuelto a regenerar en cuanto a melanocitos se refiere. ¿De acuerdo? Bien. Pitiriasis alba es una aclaración de parches de la piel. Esto también, en general, la medicina desconoce su etiología. Son los clásicos empeines de los niños. Bueno, pues puede ser debido a muchísimas, a lo mejor a un virus puntual en un momento determinado. Es una reacción también inmunológica, o sea, el niño, su piel esté más inmunodeprimida y cualquier cosa le afecte muchísimo más al melanocito. Pero, ojo, esto no quiere decir que la pitiriasis alba no afecte a la destrucción del melanocito, porque no ocurre así, no ocurre de esa manera. Vamos a ver, aquí. Pues no tengo el melanoma aquí, esperaros, vale, algo ahí ha pasado. Las manchas, las pecas o las félides. El melanoma es cáncer y si no lo tengo por aquí lo conseguiré para que lo veáis. No sé qué ha pasado, no se ha grabado. Vale. Desgraciadamente todos lo conocéis bien. Entonces,
las efélides o las pecas es una acumulación de pigmento por mutación genética de un cromosoma, el cromosoma 4, y se, dijéramos, recrudecen mucho más en la exposición solar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, las pecas, las personas que son pecosas tienen también muchísima más probabilidad de sufrir luego de mayor léntigos, porque es una piel que a nada que se exponga, pues también se altera. Esas pequeñas manchas tan graciositas, las pecas tan monas, cuando somos mayores se apegotonan, unos lados sí, en otros lados no. Yo las sufrí o las tuve, eran muy monas cuando era más jovencita, pelo muy negro, piel muy blanca y pecas. Y encima exposición solar a tope. Con el tiempo esas pecas se van, dijéramos, como disolviendo, pero haciendo pequeños grumos, pequeñas acumulaciones en la piel. Puede ser, repito, debido a pues a los cambios que también se producen en la piel. Tenemos el nebus o los lunares, que es, bueno, eso es un riesgo. Estos ya apuntan a que pueda padecerse un melanoma, pero en principio son neoformaciones de melanocitos de origen congénito o de cambios hormonales y que sí que precisan revisión médica. Los nebus pueden estar en la cara. Aquí veis un nebus. Estas verruguitas, entre comillas, que bueno, pueden, si tienen un cambio de forma, de color, de tamaño, ya pueden estar presentando un problema. A ver. Vamos a ver las manchas. Espera, es que como que me faltan muchísimos detalles aquí. Bueno, hay también manchas blancas, que es la pitiriasis versicolor, que la había puesto y como que no la tengo, no lo sé por qué. La pitiriasis versicolor son esas manchas blanquecinas que se producen por hongos. Normalmente pues las adquieres en piscinas, en sitios públicos, ¿vale? Toallas de alguien que haya padecido el problema y es muy contagiosa. Entonces es ese problema que vemos habitualmente de unas manchas blancas, sobre todo por la espalda, suelen en el pecho, los brazos, suelen aparecer en la zona superior de nuestro cuerpo, ¿vale? También hay unas manchas, moradas que son hematomas, como pequeños hematomas, son trastornos circulatorios perennes debido muchas veces a medicamentos que alteran el nivel plaquetario, el nivel de coagulación. Son hemangiomas, escorbuto por déficit de vitamina C, etcétera. Esas manchas las hemos encontrado en alguna ocasión y bueno, hay que tenerlo claro, que se corresponden a las manchas blancas, era estas que os comentaba, de pitiriasis versicolor. No sé por qué no. De repente me aparecen, no me aparecen. Las manchas negras o manchas oscuras, que es la acanthosis nigricans, que la tiene mucha gente de color, muchas personas de color, y se originan sobre todo alrededor, en esta zona donde la piel es más gruesa también. Entonces, alrededor del cuello, de axilas, bajo los senos, y son comunes, ya os digo, también en personas que tienen como resistencia a la insulina o que tienen diabetes, en fin, suele tener una pequeña relación.
También conocemos las manchas amarillas. Las manchas amarillas es de ictericia. Es una enfermedad autoinmune tipo lupus, artritis reumatoide, etcétera. También aparecen en pancreatitis, en hepatitis, estas manchas amarillas, en los ojos incluso, también en la zona de la esclerótica, aparecen también la mancha amarilla. Todas estas, este tipo de manchas son lo que vemos que la piel nos está contando, que dentro están sucediendo cosas. Las manchas rojas, los puntos rubíes, que conocéis también, pues obedecen muchas veces a dermatitis, alergias en general, pues a un mal estado de la epidermis. Si vemos ese tipo de mancha roja, tipo rubí, pues es porque esa epidermis no está consistente en esa zona concreta y los capilares tienen probabilidad hasta incluso de hacerse ver, ¿vale? No están bien retenidos. Bien, os iba a enseñar esta queratosis seborreica hiperpigmentada, que se da pues, a partir de 40 años o así, son rasposas, manchas rasposas elevadas, ¿vale? Sobreelevadas un poquito en la piel, marrones, y se dan con mucha frecuencia también. Tenemos la mancha de queratosis actínica hiperpigmentada, pues también obedecen a un déficit del sistema inmunitario, son unas manchas ásperas al tacto en general, ¿vale? Y teníamos una de manchas de luz azul, que también os la preparé, que es muy común, es como las manchas del cloasma prácticamente. No. Bueno, pero muy parecida a este tipo de mancha e incluso, pues, diría yo también incluso muy parecida a ese tipo de léntigo también, las manchas de ultravioleta y de luz azul. Bien, pues un poco este es el recorrido que os quería hoy explicar para que conocierais un poco más técnicamente, con más consistencia, este tipo de argumentación